Ya. Coreas, de aquí, Coreas, de aquí, pastor de Santiago Nonualco. Santiago Nonualco. Gracias a mis hermanos, ya les doy a todos los que se van a conectar, siempre pues dándole la... Gracias a mis hermanos, ya les doy a todos los que se van a conectar, siempre pues dándole la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos ha motivado a este trabajo. Y pues dándole las gracias a nuestro hermano Corea, que nos ha abierto las puertas para poder conocer un poquito más acerca de nuestro hermano. Yo me recuerdo de todo lo que hasta este momento mi hermano ha vivido en la obra del Señor, todo lo que hasta este momento mi hermano ha vivido en la obra del Señor, todo lo que, la trayectoria que ha tenido mi hermano hasta este momento. Quisiéramos, hermanito Coreas, Dios le bendiga primeramente. Amén. Amén, hermano. El desarrollo de esta plática, mi hermano, es conocer un poquito más de su trayectoria, un poco de su testimonio. Sí. Yo sé que usted tiene un amplio testimonio grande. Sí. Yo sé que usted tiene un amplio testimonio grande, poderoso, fuerte, ¿verdad? Entonces queremos conocer un poquito de su testimonio, desde su niñez hasta esta actualidad. No sé, ¿puede comentarnos algo acerca de su vida, hermano? Como, en primer lugar, de su niñez hasta esta actualidad. No sé, ¿puede comentarnos algo acerca de su vida, hermano? Como, en primer lugar, gracias. Gracias, hermano Carlos, por amén, también darnos la oportunidad de estar en esta plática. plática. Yo creo que es una plática muy constructiva el poder recordar algunos del ministerio. Sí. Y una de las cosas es de que yo considero es de que a lo largo de, al principio viene ignorante de muchas cosas. Sí. Pero con el tiempo uno empieza a conocer de que debe desarrollar una visión. Ignorante de muchas cosas. Sí. Pero con el tiempo uno empieza a conocer de que debe desarrollar una visión. Si no desarrolla una visión, pues no va a poder lograr los objetivos que se quiere, porque para poder lograr los objetivos que se quiere, porque esto no se trata de dinero, aquí se trata de fe, Amor. amor. Una de las cosas más importantes es estar moralmente dando testimonio, porque esa es una de las situaciones que todo mundo vea a nosotros como pastores. Sí, correcto. Y bueno, yo vengo acá el 2000. ¿De dónde es originario usted, hermano? Bueno, yo yo soy originario de Usulután, ¿verdad? De un lugar que se llama Jucuapa. Jucuapa, Chinameca. Sí, y de un lugar que se llama Jucuapa. Jucuapa, Chinameca. Sí. Y yo vengo a San Luis Talpa y ahí Dios me llama, conozco al Señor ahí a los 27 años. ¿Verdad? Y ahí Dios me llama, conozco al Señor ahí a los 27 años. ¿Verdad? Y cuando yo le di mi vida al Señor, pues estaba yo pues en mi apogeo, realmente pues muy conviccionado. El primer amor, ¿verdad? Cuando uno está en el primer amor, y yo creo de que ese primer amor es una pasión constante. Yo siempre paso al púlpito como que sea la primera vez. O la última. Sí, o la última, ¿verdad? La primera o la última. Entonces, siempre me ha gustado tener esa intimidad con Dios. Qué bueno. Hermanito, y cuando
Usted vivió o nació más bien, dice, en Jucuapa. Sí. ¿A los cuántos años se viene de allá para acá? Yo me vengo, ¿Hacia dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Cuál pues fue yo me vengo, a trabajar? hermano, yo me vengo casi a los 15 años de mi casa. Ah, de veras. Y habían circunstancias que se dan dentro de la familia, toda mi familia es católica. De todos ellos, solo Dios me permite a mí. Aleluya. De ser y estar en esta posición que no somos merecedores. Sí, correcto. Que ha sido Él que ha puesto su mano. Y bueno, durante todo ese tiempo pasaron varios procesos de trabajo. Yo trabajé 11 años, 8 meses en la Fuerza Armada. Ah, mire. Y igual, ¿verdad? Uno le di mi vida al Señor. Estando allí. Estando ahí en el 89. ¿verdad? Ay, ya tiene. El 2 de febrero del 89. Yo le doy mi Lo vida. Lo tiene bien presente, hermano. Sí. Teniendo 27 años. Eso sí. Y bastante complicado para servirle ahí al Señor. De pasar una situación como fue la guerra que se pasar una situación como fue la guerra que se vivió. La guerra del Entonces yo estuve del 80 y voy a decir desde el 81, desde el 81, ¿verdad? En la Fuerza Armada hasta el 92. En esa etapa fue que usted conoce al Señor. En esa etapa conozco el 81, paso 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89. En esa etapa de conocer al Señor en el 89, ya yo tenía grado, pero aún así era muy difícil para mí. Entonces, estando ahí, sucedieron varias cosas, ¿va? Y uno de los testimonios más impactantes, ¿va? Era que también el comandante de la unidad era cristiano, ¿va? Ah, antes de usted. Sí, antes que yo. Y ahí estaba este hermano Juan Pineda. Ajá. Y tuvimos la oportunidad, pues, de tener una disciplina tanto en la parte de la Fuerza Armada como también en el cristianismo. Es que porque nosotros orábamos desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, todos los días. Y eso... Perdón, ¿desde qué horas dijo? Estando en la Fuerza Armada. ¿Sí? Desde la 1 hasta las 5. Aleluya, 4 horas. Sí, todos los días. Y eso lo llevó a nosotros a la victoria prácticamente para soportar ahí. Adentro. Adentro. Ah. Llegaron momentos que nosotros, para todos, estábamos buscando a Dios en ayuno. Y bueno, sucedían cosas que no son así inusuales, va a decir que se dan constantemente, ¿va? Sino que se dan situaciones por el poder del Señor, ¿va? Por ejemplo, un oficial, habían varias cosas que yo viví, y es que yo estaba buscando a Dios, a veces con 5 días de ayuno, con 10 días, con 15 días. Y como yo también llegué a ser instructor, ¿va? Y a veces iba corriendo con la gente, yo ponía a los demás cabos a cantar mientras yo iba orando. Aleluya. Corriendo, ¿va? Cuando estábamos haciendo flexiones, por ejemplo, de pecho, yo estaba orando al Señor mientras otros estaban cantando. Y así sucedieron varias cosas, pero eso del gran solazo en las pistas de ahí de la Fuerza Aérea, el gran solazo y bueno, bien sudado y ayunando. El rostro mío era un rostro de tristeza, y aunque tomaba agua, ¿verdad? Pero sucedían cosas que eran cosas bien tremendas, ¿va? Porque yo estaba sentado así en un sillón así, y de repente los oficiales salían y luego regresaban. ¿Qué te pasa? Me decían. No, nada, mi capitán, nada. Pero es que te veo todo triste, date con 24 horas. Me decían. No, hombre, yo bien contento, agarraba mis cosas y salía, pero era la gracia de Dios. La gracia de Dios. Sí, sí. Entonces, ese fue un proceso, ¿va? Pero luego, pero
No, me salté un poquito ahí. Bien extraño, va. Fue que este capitán Juan Pineda me motivaba a que fuera a la iglesia. Él ya era, ¿Sí? él fue Él primero. era cristiano. Yo le decía, yo voy, pero si voy armado, porque andaba armado. Vamos pues, me decía. Y cuando estaban cantando los coros y todo ahí, la alabanza, yo me sentía mal. A donde iba era a Elín. No, era a otra otro iglesia. lugar. Otra iglesia. Era una iglesia profética, pero después ya era el Elín. Porque él pues le gustó el Elín. Y él lo llevó a usted a Elín. Exacto. Mire. Entonces ahí, hermano, pasaron cosas cuando yo pues le doy mi vida al Señor, fue que estaba en la casa. Yo había pedido un mes de permiso. Y ese mes de permiso, pues yo lo estaba pidiendo porque yo decía, bueno, la verdad es que yo me siento mal, ¿verdad? Surgían como temores en mí, ¿verdad? Y esos temores, hermano, han sido, quizás uno los va arrastrando. Y esos temores son los que a veces uno no logra, ¿cómo se llama? Superar. Sí. Yo decía esto y esto, mi esposa, y cómo voy a hacer con esto. Y bueno, un día con mi esposa le digo yo, mira cómo la gente está bien feliz, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos en una situación sin tener nada. A todo esto ya estaba casado con ella. Sí, pero ya en ese mes que yo estaba en la casa, como yo no tenía sueldo, porque había pedido un mes sin goce de sueldo. Sí. Y en esa oportunidad, pues, ya había nacido el primer muchacho, estaba tiernito, mi hijo. Y llegó el momento donde directamente no teníamos nada que comer. Y habíamos pasado 2 días sin comer, ¿va? Y pues la verdad es que a mí me gustaba tomar, ¿va? Licor. También la verdad es que a mí me gustaba tomar, ¿va? Licor. También fumar marihuana. Entonces le gustaba la María Juana. Ajá. De repente, pues, en esa ocasión que, digamos, yo estaba como de goma, ¿verdad? Que ya habían pasado días que estaba tomando. Y pues no tenía nada. No tenía nada que comer. Estaba en una situación bien difícil. Económicamente no tenía nada. Así es de que yo sintonicé la radio, ¿va? Y ahí estaba un mensaje del hermano Sergio. Y el hermano Sergio dijo, nunca te apoyes en ningún hombre, porque no hay amigos en esta tierra. Apóyate en Jesucristo, porque Él es el único que te puede ayudar. Y cuando yo oí esa palabra, ¿va? Yo me postré de rodillas. Y le dije al Señor, Señor, si es cierto que existes, ayúdame. Porque el niño lloraba, no teníamos leche para darle, no teníamos nada. Así es de que pasó un señor que me debía un dinero a mí. Y me dice, ¿Dios se lo mandó? Sí, y toca la puerta, va. Y abro la puerta y me dice, Corea, me dijo. Yo estaba llorando, pues me sequé, va, pasé a abrir la puerta. Y me dice, mira, me dice, yo no sé, Corea, por qué paso aquí, no sé, me dice. Y yo no sé lo que usted está pasando. Pero yo le debo a usted 2,000 colones, me dijo. Aleluya. Y yo he ido a hacer un viaje, me dijo, me han pagado 80 colones, pero esto no es parte del pago. Yo quiero regalarle 40 colones. Y me los dio, yo los puse en la mesa. Y cuando el hombre se dio la vuelta y se fue, pues por todo lo eso llegó. Empecé a llorar y a llorar. Pues al ratito, pues otra vez tocaron la puerta. Y era un amigo que me echaba los tragos. Él era un poco, quizás era una persona que se dedicaba más a tomar. Entonces llegué con unos 3 guinillitos, plátanos.
Y me dijo, Corea, yo no sé qué es lo que está pasando usted, me dijo. Va. Pero aquí le traigo estos guineos y aquí le traigo estos punches. Esos eran los cuervos, va. Eran 3 punches. ¿Se acuerda? Sí. Cómo Sí, Dios entonces, le manda comida? cuando ocurre eso, hermano, se fue también, ¿verdad? Luego llega mi esposa. Y mi esposa había ido donde la mamá a ver si conseguía algo. Así es que abre la puerta y le digo yo, ¿conseguiste algo? Nada, me dijo. Nada. Ni tomates tienen, me dijo. Va. Y cuando ella vio el dinero, inmediatamente se puso mal mi esposa. ¿Qué has hecho? Me dijo. Ah, fuiste a robarle. No, le dije yo, este es el Señor. Y Aleluya. empecé a contarle yo, hoy voy a ir a entregarle mi vida a Cristo. Así que ese día fuimos a buscar iglesias y no hallamos ni una iglesia, todas las iglesias cerradas. Quizás por la hora. Sí, quizás por la hora. Yo como no sabía ni había pedido. Vamos el domingo a ver a una persona y estaba la iglesia pedido. Vamos el domingo a ver a una persona y estaba la iglesia abierta. Ya cantando coro, ya para finalizar, llegamos nosotros. ¿Cuál iglesia? En una iglesia que llamaba Iglesia de la Profecía y la Santación. Ah, ya. Sí, él he escuchado. Lo sentamos ahí, yo le digo, mira, le digo, esta gente cómo canta alegre. Y nosotros, le digo yo, vamos a ir, le digo, vamos a ir, le digo. Y hoy le voy a dar mi vida al Señor. Así que cuando un hermano dijo, buscad, el camino es ancho y el camino es angosto, ¿cuál de los caminos quieres? Y esa palabra tocó mi corazón. Y yo pasé al frente, acepté a Cristo llorando. Luego pasó mi esposa. Juntos pasaron. Los dos. Ah, qué bueno. Y bueno, pues yo sentí pues, que ayer era el momento, pero todavía quizás no había tenido una verdadera conversión. Sí. Porque pasó ahí, llegué, me presenté. Pero antes de eso, cuando yo salí de auxilio de la Fuerza Armada, que era cargadores, cinturones, cosas militares, ¿va? Y por esas prendas militares, de acuerdo a la ley que había antes, lo podían meter preso a uno. Sí, Pero ese día, pues yo había ayunado, había orado, que me iba a presentar, porque no tenía para dónde. Durante todo el tiempo que estuve, este mes anduve en camiones, jalando tierra, arena, para ganarme unos centavitos, ¿verdad? Y aún así no lograba hacer nada. Pero me recuerdo yo de que la situación, cuando llego yo a presentarme, sí. Me recibe ese capitán Pineda. El hermano Juan. Sí. Mira, me dijo, ¿ya te presentaste? Sí, mira, me dijo. Le dije, yo ya le di mi vida al Señor. Aleluya. Bueno, me dijo, prepárate, hoy en la noche vamos a ir al culto. Era una orden. Sí, y una vez, va. Bueno, y yo orando, va. Porque en un maletín yo había perdido todo, me lo habían robado. Por andar tomando el maletín de todo. O sea que los voy a perder en ese mes. Sí, los voy a perder yo. Cargadores, todo. Y cuando me voy a presentar, la presentártele al comandante de unidad. Y le digo yo, jefe, le digo yo, mi capitán, yo he perdido todo. Lo único que yo le he dado mi corazón a Jesús. Mira, muchacho, me dijo, el que juega con el fuego se quema. Pero te voy a dar una oportunidad. El que juega con el fuego se quema. Pero te voy a dar una oportunidad, era Dios. Sí. Anda que te entreguen todos los que has perdido. Era imposible. Y le llego a decir no creo, todos entreguen que ha perdido. Uniformes, todo. Y yo empecé a llorar allí. Pero eso no fue todo. Qué tremendo. Sino no qué tremendo, sino que platicando yo con él,
fuimos allá al culto con el capitán Pineda, hermano Juan Pineda. Y le cuento yo de que había dejado a mi esposa sin hijos, sin nada. Otra vez. No, Porque cuando allá yo no me tenía presento, nada. cuando Ajá. yo me presento, yo le digo, en mi casa no tengo nada, le digo yo, mi esposa no tiene nada. Y le conté cierta parte del testimonio. Y vino él y fue a hablar con el comandante de unidad. Y ordenaron que me entregaran la mitad de mi sueldo y que me fuera a dejarle a mi esposa. Y un milagro de Dios, otra vez llorando yo, ¿verdad? Pero luego pues me llevan al culto un domingo y ese domingo yo ese día sentí yo que yo desde que llegué a Lelín empecé a llorar y a llorar y a llorar cuando el hermano estaba predicando. ¿Va? Y salí de ahí, de la iglesia. Yo me quedaba viendo para todos lados porque me quedaba bien bonito, como que iba en el aire. Sentía diferente. Sí, ahí fue. Ahí fue mi la verdadera conversión. Exacto. Entonces yo tenía muchos discos, cassettes de los Creedence, los Beatles, y todo eso yo lo boté, lo voy a echar al baño. Había un disco, ¿cómo se llama? Un cassette que mi esposa le gustaba porque yo tocaba y cantaba. Pero le dije, yo no vamos a ser esclavos de nada. Oh, hay que botarlo. Todo. Y botamos todos, los deshicimos de todos. Y yo empecé a buscar a Dios. Y bueno, independientemente de las cosas que suceden o las circunstancias que se dan, dentro de los parámetros de amistad, ¿verdad? Hay otro contexto y es el contexto de lo que Dios permite. ¿verdad? Sí, sí. Con el hermano Juan Pineda, yo realmente, ese hombre me enseñó a mí a orar y a diezmar. Porque nosotros orábamos juntos y para mí, pues, la pasión de la oración nunca me quita. Y para mí, pues, la pasión de la oración nunca me quita. Y creo yo de que una de las cosas que debe tener un ministro es depender de Dios. Eran un Pablo y un Silas, hermano. La verdad es que nosotros estábamos muy unidos, que siempre los procesos dentro de la amistad, ¿verdad? Causan separación, pero todo eso no es para poder con los hermanos tener un resentimiento, sino que es basado en un proceso del Señor. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Sí. Y bueno, ese es el proceso de mi conversión, ¿verdad? Pero dentro del proceso de lo que es acá el ministerio, pues, hemos vivido muchas circunstancias, ¿verdad? Pero quizás todo lo que se vive son para potenciar la fe de uno. Sí, a eso íbamos a entrar, ¿verdad? Acerca de su ministerio. ¿Cómo? Ya habló un poquito de cómo fue que usted vino acá, ¿verdad? Pero Sí. ¿qué se dio? ¿Cuál fue el motivo o lo primordial, lo primero que sucedió para que dijera, usted va para allá? ¿O quién le dijo? Venir, ¿qué sucedió para que dijera, usted va para allá? ¿O quién le dijo? Venir acá ya como pastor, aquí bueno, a esa. Bueno, yo ¿Cómo fue? ¿Quién le dijo? En San Luis Talpa. Yo estoy de anciano en San Luis Talpa. Exacto, ajá, cabal. Y ahí cuando nosotros iniciamos la obra, en San Luis Talpa. Yo estoy de anciano en San Luis Talpa. Exacto, ajá, cabal. Y ahí cuando nosotros iniciamos la obra, inicio yo con mi esposa, la iglesia y el hermano Juan Pineda. En San Luis Talpa. En San Luis Talpa. Y bueno, el hermano Juan era un poco más difícil porque él era oficial, más difícil que saliera.
Por el protocolo de allá. Por la responsabilidad, por el protocolo que había, pero a veces yo salí un poco más continuo y podía trabajar en la obra, ¿verdad? En San Luis Talpa. De San Luis Talpa. Así es que... Allí no había nada, hermano. ¿Ah? Allí no había nada. Ahí no había nada. Entonces, pero yo creo de que quien inicia la obra ahí, quizás no somos prácticamente nosotros, sino mi esposa. De veras. Porque ella es la que tenía más tiempo. Era como el pivote, como dicen, ¿verdad? Ajá. Que ella es la que estaba en la casa y ella era la que atendía cuando nosotros no estábamos. Correcto. Empezamos nosotros la obra ahí como una célula. O sea que usted allí vivía y de ahí iba a trabajar. Ajá, de San Luis Talpa. Iba a trabajar sí, pero a trabajar al aeropuerto. Al aeropuerto. Cuando, después de que salgo el 92, voy a trabajar a otra institución, ¿va? Que es a Casa Presidencial. Sí, sí, sí. Y luego de ahí, pues voy ahí me mandan de San Salvador para acá, para el aeropuerto. Aquí. Sí. Y se fue a vivir con su esposita en San Luis Talpa. Sí, en San Luis Talpa. Como ella es la que se encargaba prácticamente de todo, ¿va? Pero cuando nosotros salíamos, esa la que se encargaba prácticamente de todo, ¿va? Pero cuando nosotros salíamos, que era el hermano Juan o era yo, apoyábamos el esfuerzo ahí de ella, ¿va? Exacto. Y ahí estábamos. Abrimos otra célula sin tener mayor experiencia, ¿va? Para no llegar a tanto, pero llegamos a 3 células. Aleluya. Entonces cuando ya el grupo ahí era como 70, 80 personas que se reunían en la casa y yo tuve que hacer en un corredor una ramada, así una ramada de palmas de coco. Sí. Y ahí se reúne la gente, ¿va? Pero ya no podíamos nosotros. Entonces nosotros pues vamos a donde Roberto Grande, que es el pastor que estaba en Tecate, y le vamos a solicitar ayuda. Sí. Y bueno, sucedieron varias cosas. Hay una de las situaciones que pasa es de que él estaba en una reunión. Una de las situaciones que pasa es de que él estaba en una reunión y lo mandan a llamar para ir a orar por un enfermo paralítico. Y vamos varios servidores a orar. Y nosotros estábamos como visita, porque habíamos hablado con él, ¿va? Y lo primero que nos dijo, no será que ustedes van a llamar a de Túzalo. Vaya. Nada le daban a uno. El hachazo. No, le dije, nosotros queremos el apoyo de ustedes. Va. Nada le daban a uno. El hachazo. No, le dije, nosotros queremos el apoyo de ustedes. Va. Vamos a ir a abrir ahí y ahí ustedes van a quedar, no crean que va este juego. Pero vamos, y fueron a orar. Vengan. Cuando llegamos a la casa donde estaba el enfermo. En Zacate. Sí, el paralítico en Zacate. Dijo el hermano, va, salgan todos para afuera. Y nosotros los quedamos. ¿Y ustedes por qué se quedan? Dijo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios va a sanar a este hombre? Pues por eso los quedamos. Creemos que Dios va a sanar a este hombre. Aleluya. Y increíblemente el hombre oró por el hermano, el pastor oró por el hermano, paralítico. Y inmediatamente se levantó el paralítico. Entonces, bueno, de ahí pues platicó con nosotros. Y dijo, mañana espérenme allá, dijo, puede llegar. Y así fue como empezó, ¿verdad? Hicimos una campaña y se abrieron las 3 células. Y después, pues, dijo él, voy a mandar a un pastor para ahí. Y era el que tocaba la batería. No, el que tocaba el piano era Pedro Galea. Y lo mandan de pastor para allá. De Zacate a San Luis Talpa, donde ustedes. Ajá. Él era un muchacho también, ¿verdad? Más joven que nosotros. Y bueno, iniciamos con el hermano. Hubo una muy buena afinidad y todo. Pero luego, pues, viene el proceso de madurez espiritual, tanto del pastor como también de los ancianos, ¿va?
la obra se desarrolla en el contexto de el sistema celular y empieza a crecer, ¿va?, la iglesia, a tal grado que nosotros orábamos. Bueno, ahí había ayuno martes y jueves y el sábado ayuno general. Aleluya. Y era algo tan precioso que la gente solo entraba y la presencia de Dios estaba ahí. Estamos hablando en el año Estamos hablando del año 93. 93. Sí, pero nosotros iniciamos el 92 ahí. Ujú. 92. Ya tenían 2 años. ¿Ah? Ya habían pasado 2 años. Sí, Ujú. ¿verdad? Ya habían pasado 2 años. Entonces empieza la obra ahí, ya como el 95. La obra tenía quizás como unos 200 personas, pero para no hacer larga la historia, esa obra creció tremendamente, ¿va? Y luego pues empiezan, por razones de que dentro de del ministerio hay un montón de, como le decía yo al proceso, que dentro de del ministerio hay un montón de, como le decía yo al proceso, de procesos, ¿va? Sí. Y uno de los procesos que uno debe de tener especial cuidado es el proceso del crecimiento. Porque cuando viene el crecimiento empiezan a darse ciertas discrepancias dentro del ministerio. Que cuando viene el crecimiento empiezan a darse ciertas discrepancias dentro del ministerio. ¿Va? Ujú. Pero yo creo que todo eso está marcado siempre dentro de la voluntad de Dios para mostrarlo que la obra es de Él. ¿Verdad? No es de alguien específico. Se dan, por ejemplo, se da circunstancias dentro del pastor. Habían ciertas circunstancias en las cuales que nosotros como ancianos nos los parecía. Ujú. Probablemente fueron a causa de que nosotros no teníamos el suficiente madurez y la suficiente experiencia Sí. para poder conocer el ministerio. Entonces por eso se dan, y eso es lo que sucede en los ministerios. Sí. Porque yo soy de la idea de que, considero yo de que, por ejemplo, dentro de lo que yo he vivido, las cabezas de la iglesia, es decir, los coordinadores, ellos están quizás tratando la manera de darle a uno ciertos lineamientos y que a veces no es la realidad cuando uno no está en el lugar, ¿va? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, nombren los ancianos para que manejen el área financiera. Si usted la delega, eso le va a causar una división. Si usted no sabe quién va a delegar. Pero no solamente eso, sino que al final, pues, si no hay temor en la persona que usted nombra, aunque hay requisitos, va, pero como a veces la urgencia va de cómo antes a usted le decían, bueno, usted tiene que nombrar un anciano. Cabal. De cómo antes a usted le decían, bueno, usted tiene que nombrar un anciano. Cabal. Entonces tiene que nombrar su directiva. Entonces venía uno y nombraba pues rápido quien llevara el área de finanzas y todo. Y al final, pues, eran grandes problemas. Entonces, No, y fíjese que eso siempre ocurrió en todos los ámbitos. Por ejemplo, usted va a ser líder, dele. Lo agarraban así a quemarropa, ¿verdad? Entonces, eso es de líder así es. o de supervisor o muchas veces de pastor. Imagínese en una filial, una urgencia, una necesidad, cubrirla y saber que es necesario, igual pues podría cometerse errores de poner a alguien, como dice la Biblia, no un neófito. Sí, sí, exacto. Entonces, pero la urgencia, ahí es donde los pastores muchas veces en ese tiempo se dieron así. Se dieron cosas bastante. Entonces, las discrepancias hacen de que nosotros, de buena forma, y yo le doy gracias primeramente a Dios, va, porque nosotros tomamos una decisión
sin afectar al pastor y sin afectar a la iglesia. Correcto. Y primeramente yo me retiré De San Luis Talpa. de San Luis Talpa y todavía renunciamos los dos, ¿verdad? Era yo y el hermano Juan. Pero a la hora de las horas, el hermano dice, hermano, que me quedara yo como base coordinadora para coordinarle todos los servidores. Y yo me quedo ahí. Y igual yo esperé el momento de Dios. La gente me buscó para decir, hermano, ¿qué es? Y siempre con una especie de división, ¿verdad? Pero no, yo me voy porque Dios así lo ha permitido. Ustedes aquí nacieron. Y gracias a Dios, pues así salimos, ¿verdad? De San Luis Talpa. De San Luis Talpa. En ese espacio que se da, conocemos al hermano Mardilla. De Zacate. De Zacatecoluca. Y empezamos a establecer una relación con él y luego pues vamos para ahí. Primeramente yo y luego pues llega el hermano Juan Pineda. Qué bien. Creo que un año ustedes después, siempre han andado juntos, hermano. sí, como un año y medio después llegó el hermano Juan Pineda. Pero eso quiere decir que yo ya le ganaba. Eso quiere decir que yo ya le ganaba año y medio de estar aquí. Correcto. Y esa fue la razón que creo que por eso el hermano tomó la decisión de enviarme aquí, ¿verdad? Y cuando vengo yo acá, pues... Aquí a Santiago. A Santiago Nonualco. Fue algo sorprendente porque yo había sacado el diplomado en teología. Y cuando vengo acá, tenía ya como unos 6 meses, me dijo el hermano, me dijo, una vez que yo vivía allá, porque yo acá en este lugar andaba en 12 casas. 12 casas. Aquí en alquilando para arriba y para abajo. Y él me ofrece una cantidad de ayuda para estar yo aquí, y que él quería que yo estuviera a tiempo completo. Pero yo le dije no. Si Dios a mí no me llama, yo no me voy. Aleluya. Y así sucedió, yo me vine. Y así sucedió, yo me vine aquí como supervisor, atendí aquí. Y bueno, con mi esposa y todo. Y al final me dice él, ya después de 2 años, que fueron... 2 años de estar de supervisor aquí. Ajá, sí, fueron como el 2003 y 2004. Yo de supervisor me dice, vaya, mire, alquile una casa. ¿Y cómo voy a hacer? Yo no sé cómo lo va a pagar. Y véngase para Santiago. Varias cosas, ve, y aquí va la parte ya del llamado, ya del pastorado. Porque cuando él me dice, mire, hermano, me dice, lo vamos a enviar para allá. Aquí habían 4 células. Sí. Pero cuando yo voy a ver las células, ¿verdad? Me doy cuenta que eran de 3, 2 adultos y un niño. Casi estaban las células. 2 adultos y un niño. Casi estaban las células. Y comenzamos el trabajo con las células. Pero también aquí me dejaron al hermano Juan Pineda también. Y con él trabajamos, y rapidito aquí nosotros en 6 meses llegamos a 10 células. De 4 células que estaban casi muriéndose. Sí. Las que estaban casi muriéndose. Sí, exacto, llegamos a 10 células. Y bueno, empezamos el trabajo aquí, luego 13 células. Cuando el hermano Omar ve eso, dice, no, y surge un pequeño detalle aquí, el hermano Juan Pineda, para que el hermano jale todos los líderes. El hermano Omar jaló a este hermano que estaba aquí con nosotros, que era un hermano que se llamaba, ¿cómo se llamaba este hermano? Era un hermano que está con el hermano Juan. Era protocolo él, ¿verdad? Y este hermano estaba aquí, el hermano Juan Pineda, una sobrina del hermano Juan Pineda, las hijas del hermano Juan Pineda.
Pues total que me quitan 5 líderes. Y teníamos 10 células y éramos 5 nosotros. De tal manera que nosotros Se le multiplicó el 2 células cubríamos trabajo. cada uno. ¿Va? Pero eso pues son experiencias Sí, dentro de correcto. la obra del Señor. ¿Va? Pero viene y así seguía yo cubriendo acá. Pero llegó el momento donde mi esposa empezó a decirme, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Y habían ocurrido varias cosas. ¿Va? Una de las cosas es de que en ese lapso de situaciones, varias cosas que surgen es que yo tenía un préstamo. Y lo hice para hacer el segundo nivel a la casa donde yo tenía ya. Era casa propia. ¿Va? Y un cuarto para cada muchacho. ¿Va? Y un cuarto para cada muchacho. Pero a los 2 meses de haber terminado mi casa, ¿va? Mi esposa me dice eso. Y yo le digo, bueno, ya nos vamos a ir. Y yo empecé a tener ese anhelo de venirme, ¿va? Para acá. Para acá. Y yo le decía orándole al Señor, Señor, si tú quieres que me vaya, dame una señal. Pero un día, fue día viernes. Pero un día, fue día viernes. Me habló un hermano, Dios lo bendiga. Amén. El hermano. Sí, era una hermana Marlene, se llamaba la hermana, que era una hermana de aquí propio, de Santiago. Y me dice, hermano, Dios le bendiga. Ajá, le digo yo. Amén, hermana. Le digo. Mire, informándole que ya le alquilé una casa. Bye. Y aquí le tengo su llave. Cuando pasó eso, el corazón me hizo. Esta es la señal de usted. Sí. Lo más interesante sucede cuando le digo a mi esposa, sí, lo vamos a ir. De verdad, me dijo. Sí, le digo. Y le digo a un hermano que era coordinador de diácono, un gordito que es ingeniero con el hermano Marcos. Hermano Marcos. Hermano Amado, sí, así se llama. Marcos Ávalo. Bueno. Entonces le digo yo, hermano, él tenía un camioncito, vaya a hacerme un viaje. Le digo yo, me va a traer mis cositas. ¿Y qué va a hacerme? Me voy a venir de allá para acá. Y no hasta 10 minutos tu trabajo porque se viene, me dijo. Queriendo. Yo le voy a decir algo, hermano, le digo yo. Eso es de loco lo que va a hacer, me dijo. Yo ganando lo que usted gana, teniendo los viáticos, teniendo vehículos que usted gana, teniendo los viáticos, teniendo vehículos, teniendo todo, me dice. Y deja su casa que acaba de terminar. Es una locura, hermano. Pero entonces yo le dije, bueno, hermano, si me arrepiento, ahí le aviso. Mejor piénselo bien, me dijo él. Y viniendo del aeropuerto para San Luis Talpa en un carro, en el carro que yo tenía, para la casa, le digo al Señor, Señor, yo estoy loco, ¿cómo me voy a ir de aquí? Si tú me has permitido trabajar un trabajo que a 10 minutos de la casa. Un buen trabajo. Un buen trabajo y mi casa y estamos bien. Porque yo trabajaba, ganaba bien y mi esposa tenía su bazar. Estamos bien. Pero ahí en ese momento hay una voz del cielo que me dice así, al corazón, va. Quiero hacerte una pregunta, me dijo el Señor. Cuando tú viniste a este pueblo de San Luis Talpa, ¿qué traías? No traías nada. Cuando yo oí esa voz, va, yo me quedé callado y volvió otra vez la voz y me dijo, quiero hacerte una pregunta. Cuando tú viniste a esta ciudad, ¿qué traías? Y yo me recordé cómo había llegado a esa ciudad. Y empecé a llorar yo. Y le dije yo, perdóname, Señor, porque ahora entiendo que todo es tuyo. Ay, que quede esta casa, yo me voy. Y fue así como tomé la decisión de venirme para acá. Y vendió allá. No, la casa ahí quedó abandonada. Por muchos años.
Pero aquí es donde se da la situación más difícil de mi vida, porque Dios hace las cosas y Dios siempre le va a responder a uno. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que casi todas las peticiones que yo le he hecho a Dios, Dios me las ha respondido. Así que me vengo para acá y el primer día que yo estoy en la casa que me habían alquilado, duermo en esa casa y el primer día a las 12 de la noche, unas manos peludas me agarran de aquí y me estaban ahorcando. Me desperté yo porque no me estaba ahorcando, me desperté y no era nada. Y empecé a orar y a atar los demonios, echarlos fuera. Y mi esposa también orando. Luego la segunda noche fue igual, pero la tercera noche ya no había nada, sino que bien cabal, todo bien. Entonces entendí yo, ¿verdad?, de que todo era un plan de Dios. Correcto. Pero bueno, se realiza el primer culto, el hermano me dice, se va a ir martes. Un proceso, ¿va? Solo martes estábamos aquí, jueves y domingo estábamos allá. Y yo me recuerdo que el primer culto martes, el primer culto que hicimos, hubo una hermana que empezó a profetizar y dijo, aquí siervo mío, yo te he llamado a este lugar, es un pueblo duro de servicio, pero yo te voy a respaldar y te digo que te he llamado para que tomes las riendas de este lugar. Respaldar y te digo que te he llamado para que tomes las riendas de este lugar. Gloria a Dios. Ese fue prácticamente las convicciones que yo he tenido, que Dios hizo un llamado, ¿verdad? Y hasta la vez yo he vivido procesos. Entonces, me entregan la obra de Santa María Ostuma. 2012. Sí. Ajá. Y por la época por la que se fue el hermano Elmer. ¿Va? Elmer, Ay, sí. ajá. El hermano Elmer me llama a mí, me dice, hermano, yo voy a ir a hablar a la central y a usted se la voy a entregar porque es el único que puede recibirla porque usted está cerca. Y bueno, yo digo en la central, hermano, ¿creen que me pueden ayudar? ¿Va? Y me ayudaron como unos 4 o 5 meses con $100, ¿verdad? Pero de ahí pues me dicen, hermano, mire hermano, le digo yo, pero allá pagan $200. Entonces Santiago Nonualco pagaba los $200, se pagaba de alquiler ahí. Y así pasamos pagando hasta que llega el momento que nosotros ya no teníamos nada para poder pagar. Y bueno, lo sacaron de ahí. Y lo vamos a un lugar donde un hermano, ahí pagábamos menos, ahí pagábamos $50. Ah, qué bien. Y era grande, ¿no? El tiempo pasó, ¿verdad? Pero luego vio él, el hermano ese mismo, que lo había llorando, hermano Corea, vuelvo aquí, hombre, le voy a dar menos. Entonces ya pagábamos 115. Ya no pagábamos 200. Regresó. Regresamos. Ah, ya. ¿Verdad? Y ahí pasamos y tomamos prácticamente, estuvimos en Santa María Ostuma 11 años, 9 meses. Aleluya. ¿Verdad? Y fueron procesos, ¿va? Pero después de que me entregan la obra y el hermano Galindo, mira, me dijo, si quieres, tómala. Ahí me dice, si no, pues déjela, me dijo. Agárrala como una célula o como sector. Tómala. Ahí me dice, si no, pues déjela, me dijo. Agárrala como una célula o como sector. De Dios, pues va a prosperar. Sí, si no. De Dios, pues va a prosperar. Sí, si no. Y empecé
Y